Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro programa de Espiar y tu Dinero, un programa en el cual semanalmente el asesor y economista Ramiro Javier Atristain nos tiene sugerencias importantísimas para tener una buena relación con el dinero y obviamente la meta es que seamos financieramente o tener un futuro financieramente saludable. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este programa SPR y tu Dinero. Soy Ramiro Javier Atristain y con todo gusto estoy acá para hablar de temas financieros, dar ideas que te puedan servir, que sean útiles. Y tome nota que pueden comunicarse conmigo a través de redes sociales. Pueden usar la línea @ tu relación con el dinero todo junto o correo electrónico ramiro@turelacionconeldinero.org y estaré encantado de leer sus sugerencias y comentarios sobre temas que tratamos acá. Me complazco en presentarles esto con el punto de que sí, realmente podemos nosotros mejorar nuestra relación con el dinero. Bueno, Ramiro, ya hemos hablado en este programa de un sinnúmero de temas, incluyendo cómo hacer un buen presupuesto, cómo invertir, cómo planear el retiro y todo este tipo de cosas. Pero para todo esto, yo creo que también es algo bien importante el patrimonio. Explícanos un poco qué abarca todo esto, qué implica tener o forjarse un patrimonio. Perfecto. El tema del patrimonio es un tema no muy bien entendido muchas veces. Y el patrimonio, por la misma palabra, suena como algo muy complicado, algo que solo los ricos tienen, algo que implica propiedad, etc. Sí implica propiedad, pero lo importante de esto es que implica propiedad y que se puede usar y te da un respaldo y puede ser líquida en el sentido de que se convierte en efectivo. ¿Por qué es importante? Porque al lograr cierta estabilidad económica con el patrimonio que vayas construyendo, puedes realmente empezar a tener independencia financiera. Básicamente el patrimonio es la diferencia o el resultado de sumar todos tus activos, restarle todos tus pasivos y lo que te queda, ese es el patrimonio. ¿Cuáles son los activos? Los activos son todas las cosas de valor que se pueden convertir en dinero. Ya sea, por ejemplo, un inmueble, si se vende, se convierte en dinero. Pero un inmueble no es algo que es muy líquido, es decir, no se puede convertir en dinero líquido, en efectivo, rápido. Entonces, por ejemplo, una cuenta corriente en el banco o de inversión es mucho más líquida, entonces es parte de un activo. Si tienes deudas, esos son los pasivos, porque te están restando de tus activos. En realidad, la palabra misma pasiva implica que no están contribuyendo nada a tu bienestar, a tu patrimonio. Entonces, si realmente sumas todos tus activos, le restas todas las deudas que tienes o los pasivos, te quedas con un nivel de patrimonio. Y este es el respaldo que te puede salvar, que te puede llevar por el resto de tu vida si es que lo vas construyendo. Entonces la pregunta es, ¿estás construyendo tu patrimonio, no? Decía Séneca que una señal de una mente débil es ser esclavo de la riqueza. Y se refería a precisamente este tema. Con un patrimonio bajo, pues, y si tú no controlas tu dinero y a dónde lo encaminas, estás más bien siendo dueño y controlado por esas circunstancias que pueden estar dominadas por pasivos, por ejemplo, ¿no? En el sentido de las deudas. Entonces, la pregunta de ¿por qué es importante construir y pensar en este tema? Porque es la manera en que construyes independencia financiera, ¿no? Donde no tengas que todo el tiempo estar pagando solamente pasivos y vivir para pagar pasivos. Entonces realmente es un poco encarar eso y en cierta manera mi esperanza es que se convierta en una llamada de interés a la gente de pensar que este es un tema importante y plantearse ¿dónde estoy con respecto a construir un patrimonio? Oye, Ramiro, entonces para comenzar a construir un patrimonio, aquí son importantes los primeros temas que abordamos que tienen que ver con el presupuesto, para no gastar más de lo que generamos. Bueno, sí, pero yo pienso que más que eso, porque el presupuesto es algo muy mecánico, ¿no? Y es algo que se puede definitivamente aplicar, pero he encontrado que nosotros todos, los seres humanos, sabemos cuáles son las cosas que debemos y que no debemos hacer, ¿no? Entonces, el presupuesto es una indicación de qué cosas debes hacer y no hacer. Pero el problema con eso es que es algo exógeno, es de afuera, es algo como que robótico. Y el ser humano no es robótico. El ser humano, pienso yo, antes que poder
tomar todos estos temas, es importante tener conciencia de cuáles son las realidades de cada uno para ver por qué hay cosas que funcionan y no, y por qué un presupuesto no funciona para la mayoría de la gente. Y es porque hay ciertos patrones en nuestras actitudes con respecto al dinero, en nuestra actitud con respecto a nuestras finanzas, que muchas veces nos perjudican o nos sabotean en vez de ayudarnos. Entonces creo yo que la idea es empezar a partir de esa parte intrínseca, de esa parte interna, ¿no? ¿Qué patrones? ¿Por qué gasto? ¿Por qué hago estas cosas? Creo que al hacer eso, ese tipo de introspección, se puede ver dónde está impactando en tu vida financiera todo esto, ¿no? Entonces el presupuesto podría ser una manera de ver y decir, a ver, ¿dónde estoy gastando? ¿Dónde entra? ¿Dónde sale mi dinero? ¿De dónde y dónde va a parar? Entonces, al tener esa idea, te das cuenta del patrón de tu comportamiento de gastos, por ejemplo, ¿no? Pero es difícil que una persona realmente se acometa a hacer un presupuesto cada mes y que lo siga. Pero sí podría servir para modificar cosas que vemos que de pronto van mal y que definitivamente. Que nos están alejando de crear un patrimonio. Todo asesor financiero, o la mayoría de los asesores financieros que conozco, te van a decir es clave. Pero la realidad es que el 90% de la gente no sigue un presupuesto. Se acostumbra a algo, a cosas automáticas. Entonces, la idea es sí, puede ser una herramienta útil para entender eso, para entender tu patrón de gastos, si estás construyendo o no un patrimonio, pero en realidad no te cambia nada a menos que tu actitud, tu disposición y tu acometido con respecto a manejar tu dinero sea el que cambie. Entonces, ¿por qué? Ahora, una persona que quiera empezar a construir un patrimonio, ¿es necesario que vaya a un asesor financiero o lo puede hacer él solito o solita? Yo pienso que lo puede hacer solo. Bueno, pero a veces necesitamos que alguien nos ayude con un empujón, y ese es el asesor financiero, que puede ser una persona con la experiencia de los productos, los instrumentos financieros, para indicarnos cuáles son buenas opciones. Pero yo creo que vuelvo a lo mismo, ¿no? De que parte de cada uno. Yo creo que nadie va a cuidar tu dinero como tú. Nadie va a velar por tu riqueza, por tu patrimonio como tú. Entonces es un poco entender cuáles son tus opciones, dónde estás, qué circunstancias, qué situación financiera tienes y a dónde quieres llegar. Eso depende mucho de cada uno. Un asesor financiero puede complementar esas decisiones para darte opciones y mostrarte el camino de cuáles son las mejores opciones en tu caso muy específico. Ramiro, ¿hay elementos que tiene que incluir un patrimonio o es simplemente riqueza? Bueno, no se trata necesariamente de riqueza, se trata de estabilidad financiera, se trata de liquidez. Entonces, hay cosas básicas, ¿no? Por ejemplo, si bien uno quiere bajar el nivel de deudas, porque uno termina trabajando para el banco, pagando interés, ¿no? Creo que eso es importante. ¿Quieres una casa bonita? Te va a costar. Claro, entonces de ahí viene la actitud a la que me refería. ¿Realmente necesito una casa tan grande donde tengan que pagar tanto? Bueno, pero ese es otro tema. El tema en sí, con respecto a construir un patrimonio, es importante tener ciertas cosas. Por ejemplo, un fondo de emergencia. Fondo de emergencia que sea en 3 meses o 6 meses de que si algo pasa, pues estás cubierto. Tus gastos básicos están cubiertos. Se construye poco a poco. Ahora, acá lo importante es entender que esto no va a funcionar de la noche a la mañana. Es algo que toma tiempo. Si estás en una edad media, digamos, no sé, 40 años, 30 años, lo que sea, y estás endeudado y realmente tienes un patrimonio muy insípido, pues has construido esto en los últimos 30 años. Te tomó todo ese tiempo llegar a donde estás, ya sea muy positivo o no tanto. Entonces, tampoco te va a tomar un tiempo breve el poder salir de eso. Te va a tomar también un tiempo. Y esto puede ser 1 año, unos 2 años, 3 años, 4 años. Depende qué acometido tengas tú, qué compromiso tengas tú contigo mismo con respecto a hacer cambios en tu vida financiera. Porque la realidad es que probablemente esto te causa ansiedad, estrés, tensión, no duermes bien, trabajas en un trabajo que no te gusta porque tienes que pagar tus facturas. ¿Por qué no hacer ese cambio, no? Entonces realmente viene de algo más interno, creo yo, que de presupuestos o reglas que existan por ahí. Vamos a hacer una pausa, Ramiro, y al regreso me gustaría que nos dijeras tu opinión. ¿Cuál es lo más aconsejable para hacer un patrimonio en digamos, bienes raíces, tener dinero o algo así? ¿Te parece? Muy bien. Amigo, regresamos en un instante a Espiar y tu dinero. SPR, su estación, para escuchar noticias, 13 horas en París, música,
Puedo decirte que soy un ángel para el amor. Y mucho más. Spanish Public Radio. Compartiendo la lengua de la inmensa minoría. Estamos de regreso en este programa de Espiar y tu dinero, en el cual semanalmente el asesor financiero Ramiro Javier Atristain nos trae ideas, sugerencias para cómo lograr una buena relación con el dinero y obviamente tener una vida financiera mucho más saludable. El día de hoy estamos hablando del patrimonio, qué es, cómo se forja, qué factores influyen. En fin, cuéntanos tú un poco más, Ramiro, qué es un patrimonio. Magnífico. Un patrimonio es un concepto financiero que realmente es una fórmula. La fórmula es activos menos pasivos, ese es igual a tu patrimonio. Entonces, ¿cuáles son tus activos? ¿Qué propiedad tienes? ¿Qué cuestiones de dinero líquido tienes? ¿Qué cuentas de inversión, de ahorro, etcétera? Y a eso le restas, si sumas todo eso, le restas los pasivos, que son todas las deudas que tengas, tarjetas de crédito, hipotecas, deudas personales, de un coche, automóvil, lo que sea. Todo ese total le restas a todos los activos y la cantidad neta que te dé entre activos menos pasivos, ese es tu patrimonio. Entonces, la pregunta que postulamos acá es, ¿estás construyendo un patrimonio? Nos fijamos en construir activos muchas veces y nos endeudamos, conseguimos pasivos para conseguir esos activos. Por ejemplo, un inmueble, una casa, una vivienda. Bueno, de acuerdo, eso que está construyendo y ese tipo de deuda no puede ser quizás no tan mala porque está ayudándote a construir parte de tu patrimonio, ¿no? Conforme vas pagando la casa, vas aumentando tu patrimonio. Pero si enfocas tu realidad un poco más en construir y aumentar ese patrimonio de año en año, por ejemplo, vas a empezar a crear estabilidad financiera, porque el patrimonio va a incluir activos que no solo sean propiedad, que no es tan fácil de que se convierta en líquido, dinero en efectivo, sino también inversiones, cuentas donde el dinero puede convertirse en efectivo muy rápido, como son las inversiones, cuentas bancarias o de inversiones en corredor de bolsa, etcétera. ¿Y por qué? Porque si quieres construir un patrimonio, tiene que incluir idealmente un fondo de emergencia, un fondo de jubilación, quién sabe, un fondo para que tus hijos o los más pequeños en tu casa estudien un día. Entonces, poco a poco, y la gente me dice, pero ¿cómo logro esto? Esto es algo que no parece tan fácil. ¿Te necesito tiempo? Bueno, sí, tiempo. Y cuanto más tiempo tengas, es decir, cuando seas más joven, tienes mucha más la opción de usar el tiempo a tu favor porque todos los activos que tengas pueden ir ganando interés, es decir, interés sobre interés, que es el interés compuesto, y el tiempo está a tu favor en ese caso. Si tienes menos tiempo, vas a tener que invertir más para poder lograr cierto patrimonio. El patrimonio te da un bienestar financiero, te da una independencia financiera, dependiendo qué tamaño sea, obviamente. Entonces, mi consejo siempre es a la gente más joven en pensar en esto y construir un patrimonio, invirtiendo para tu yo futuro, para tu jubilación, para tu fondo de emergencia, poco a poco, y se puede hacer poco a poco, porque lo vas construyendo de a pasito se llega a hacer tu camino que te da independencia financiera. Oye, Ramiro, muchas veces cuando hablamos de un patrimonio se nos viene enseguida a la mente bienes inmuebles. Sí. ¿Es esta la mejor opción? Es una opción, no necesariamente la mejor, pero todo depende de cada caso, ¿no? Cada familia tiene actitudes diferentes con respecto a esto. En la comunidad latina tendemos a pensar definitivamente en patrimonio como la propiedad, en los inmuebles, es cierto, pero es más que eso. Y parte de eso es por falta de conocimiento y por miedo. Falta de conocimiento en el sentido de que hay también otras opciones. Eso no quiere decir, ya, no inviertas en un bien inmueble, en una casa. No, simplemente quiere decir, es una de las cosas en las que puedes invertir, pero también puedes invertir en otras cosas que van a ser líquidas, más líquidas que una casa, porque para vender un bien inmueble necesitas tiempo. Entonces el dinero no se convierte en algo líquido muy rápido. Pero una cuenta de inversión, por ejemplo, no necesariamente la de jubilación, pero de fondo de emergencia o otras, son mucho más líquidas. Entonces es importante tener opciones, ¿no? Porque tener opciones te da esa independencia financiera, esa libertad financiera hasta cierto punto. Entonces, creo yo, la idea es tener una diversidad de activos para poder tener ganancias de forma pasiva, no en el sentido de deuda, sino pasiva en el sentido de que tus activos están trabajando para ti, están valorizándose, están ganando intereses, etcétera. Ramiro, la acumulación de un patrimonio depende o está ligada a nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar.